Mi nombre es Esteban Hernández, y a mis 72 años nunca pensé que el dolor más grande de mi vida vendría de las palabras de mi propio hijo. Las palabras, papá, no encajas. Esas fueron las palabras exactas, pronunciadas con una frialdad que me caló hasta los huesos, como un viento helado que se cuela por una grieta en la pared y te arranca el último calorcito que te queda en el alma. Me dijo que no encajaba en la fiesta de su ascenso, en la celebración de su éxito, porque era demasiado simple y básico para sus importantes amigos de la empresa. Y ahí, en ese instante, el hombre que yo había sido durante toda una vida de sacrificios se desvaneció un poquito. Se desvaneció, sí, pero dejó atrás una chispa de fuego viejo, de dignidad herida y de una lección que estaba a punto de darles, una que jamás olvidarían. Porque lo que ellos no sabían, lo que a mis hijos ni por un segundo se les pasó por la cabeza, era que este viejo, este simple y básico, albañil jubilado, este hombre que ellos apenas toleraban, tenía un plan forjado en el silencio de décadas, en el sudor de mi frente y en el amargo sabor de su desprecio. Y ese plan, mis amigos, estaba a punto de cambiarlo todo. Recuerdo la tarde como si fuera ayer. El sol ya empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Esos colores que tanto me gustaban cuando, cansado, me sentaba en la banqueta después de un día de trabajo. Tenía las manos llenas de cal, de cemento, de la tierra de la que venía y a la que siempre pensé que volvería. Raúl, mi primogénito, llegó en su coche nuevo, reluciente, ese que yo, en mi ignorancia, había admirado tanto. Bajó con esa camisa impecable, de esas que solo por verlas ya sabes que cuestan lo que yo ganaba en una semana. Me sonrió, sí, pero era una sonrisa de esas que no llegan a los ojos, una sonrisa social, de compromiso. Me sentí un poco incómodo, como siempre me sentía a su lado últimamente. La conversación, si es que se le puede llamar así, giró rápido hacia su ascenso. Ingeniero, me decía, y yo asentía, orgulloso, aunque ya no entendiera la mitad de lo que hablaba. Sentía la garganta seca, la emoción contenida. Pensé, ingenuo de mí, que me diría lo contento que estaba, lo mucho que me agradecía, pero no. Me dijo de la fiesta con lujo de detalles, el salón, la música, los invitados, y yo, tonto, le pregunté si iba a ir yo. Me miró como quien mira a un objeto incómodo que estorba en la sala. Su sonrisa se borró, y luego ese silencio que lo dice todo antes de que las palabras empiecen a lacerar. Después vino la frase, una tras otra, como ladrillos cayendo sobre mi cabeza. Papá, es una fiesta importante, con gente de alto nivel. Tú no encajas. Eres demasiado simple, básico. No me malinterpretes, te quiero, pero... Siempre hay un pero cuando el desprecio se esconde detrás de una falsa cortesía. Me quedé helado. Las palabras se me clavaron como astillas en el alma. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo de cuajo. Lo vi hablar, pero sus palabras ya no tenían sentido. Solo escuchaba el eco de simple y básico, una y otra vez. Se justificó. Dijo que era por mi bien, que no me sentiría cómodo, que no entendería las conversaciones. ¿Cómo que no entendería? Entiendo más de la vida de lo que él jamás podría imaginar. Comprendí en ese momento que la humillación era deliberada, calculada. No era un descuido, no era una torpeza, era una sentencia a mi existencia, a mi valía como padre, como hombre. Y lo peor, lo que más me dolió, fue el saber que Miguel, el contador, y Sofía, la maestra, mis otros 2 hijos, ya sabían, lo habían aceptado, habían dado su visto bueno a mi exclusión.
La vergüenza de sus orígenes, la vergüenza de su padre albañil, era más fuerte que cualquier lazo de sangre, cualquier recuerdo de infancia, cualquier sacrificio que yo hubiera hecho por ellos con estas manos. Esa noche no dormí, di vueltas en la cama, la almohada empapada no de lágrimas, sino de la furia silenciosa que me consumía. Así que simple y básico, esos eran los frutos de mi vida. Recordé cada gota de sudor, cada dolor en la espalda, cada amanecer antes del alba, cada noche sin luna, construyendo ladrillo a ladrillo el futuro que ellos ahora pisoteaban. Pensé en sus caras, la de Raúl, la de Miguel, la de Sofía, en cómo sus ojos, antes llenos de admiración infantil, se habían vuelto fríos, calculadores. ¿En qué momento se habían convertido en extraños? ¿En qué momento mi amor incondicional dejó de ser suficiente? La amargura se me escurrió por la garganta, un trago tan espeso que me quemó por dentro. Sentí ganas de gritar, de romper algo, de salir a la calle y decirle a todo el mundo el dolor que me estaban causando. Pero me contuve como siempre me contuve, porque yo era un albañil, sí, pero también era un hombre con dignidad. Y esa dignidad, aunque la intentaran pisotear, estaba intacta, es más, se había fortalecido. Con el amanecer llegó la calma, una calma extraña, teñida de resolución. Miré mis manos ásperas, mis nudillos encallecidos. Esas manos no solo habían levantado muros, también habían construido un imperio silencioso, invisible para los ojos superficiales de mis hijos. Y ese imperio, que había guardado como un secreto bajo 7 llaves, ahora se convertiría en mi arma. No para destruirlos, no, sino para darles la lección de sus vidas, para mostrarles que el verdadero valor de un hombre no se mide por la marca de su ropa ni por el grosor de su billetera, sino por la integridad de su espíritu, por la humildad de su corazón y por la capacidad de recordar de dónde viene. Sentí una punzada de tristeza, sí, porque nunca quise que llegara a esto, pero la realidad era tosuda y el desprecio de mis hijos, más aún. La promesa de una virada, como les decía al principio, no era solo una promesa, era una necesidad. Era mi última oportunidad de rescatar, no su amor quizá, sino al menos su respeto, y con él mi propia paz. Porque un hombre, por muy viejo y simple que sea, no se arrodilla ante la ingratitud de sus propios hijos, sin antes haberles mostrado la fuerza de su espíritu. Mi plan, mis amigos, empezaba a tomar forma en ese preciso instante, y no habría vuelta atrás. Ah, si mis hijos supieran, si tan solo tuvieran una idea de las noches que pasé en vela, el frío que sentí en la obra, el hambre que disimulé con una sonrisa para que ellos no vieran. No solo pague sus estudios, eso sería simplificar demasiado mi vida, eso sería reducir una existencia entera a una transacción monetaria. Fue mucho más profundo que eso, fue el dolor de vender mi reloj, mi único reloj bueno, el de mi padre, para que Raúl pudiera tener esos libros de cálculo avanzado, esos que pesaban más que el pan de la mesa. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando los abrió, la forma en que sus pequeñas manos acariciaron las tapas duras, como si fueran tesoros invaluables, y para mí, en ese momento, lo eran. Ese reloj, una pieza de plata que había sido la única herencia palpable de mi padre, lo cambié por un puñado de billetes. El joyero me miró con lástima, lo sé, pero yo no sentía lástima, sentía la certeza de que estaba invirtiendo en algo mucho más valioso que el tiempo. Estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo, y Miguel, mi Miguel. Él siempre fue más callado, más metódico. Un día regresó de la escuela con una tristeza que le llegaba al alma. Había un viaje de estudios, una excursión a la capital para visitar una universidad, algo que todos sus compañeros darían por sentado. Él sabía que no podíamos pagarlo. Me dijo, con la voz ahogada, que no importaba,
que él prefería quedarse. Pero sus ojos, ellos no mentían. Esos ojos eran un mar de desilusión. Esa misma noche no dije nada. Al día siguiente me levanté antes del amanecer, incluso antes de lo habitual. Fui al mercado, al tianguis, y vendí mis herramientas de albañil que aún servían. Las mejores, las que más me costó conseguir, el martillo de orejas, el nivel de burbuja, la plomada de acero. Eran una extensión de mis manos, mis compañeras de fatigas. Las vendí por una miseria, pero era suficiente. Suficiente para el boleto de Miguel, para sus viáticos, para que él pudiera ver esa universidad y soñar con un futuro. Cuando le di el dinero, su cara se iluminó de una manera que me hizo olvidar el peso de mis manos sin herramientas. «Papá, ¿de dónde?», me preguntó. «De la tierra, hijo», le respondí con una sonrisa. «La tierra siempre da frutos si sabes trabajarla». Y era verdad, porque el fruto más dulce era su felicidad. Sofía, mi niña, la más pequeña, la luz de mis ojos. Ella siempre fue más soñadora, más artística. Quería ser maestra, pero su verdadera pasión era el dibujo, la pintura. Recuerdo un concurso de arte en su escuela. Ella había creado un dibujo precioso, pero necesitaba unos colores especiales, unos lápices de sija que yo no sabía ni que existían. Eran carísimos. Para ese entonces ya costaba una fortuna llevar el plato a la mesa. La obra estaba escasa, el dinero no rendía, pero Sofía tenía esa mirada, esa chispa. Con el corazón en la mano, un día fui al mercado, no para vender sino para comprar. Me fijé en un puesto de antigüedades, y ahí estaba, un pequeño jarrón de porcelana que había heredado mi esposa, su madre. Ella lo había amado, lo había guardado como un tesoro, pero sabía que ella desde el cielo me perdonaría. Lo vendí por apenas lo suficiente para esos lápices de colores. Sofía ganó el concurso. Su dibujo, enmarcado, estuvo colgado en mi sala por años. Cada vez que lo veía, no recordaba el jarrón, recordaba la sonrisa de mi hija, el orgullo de sus ojitos. Y esos lápices los guardó como reliquias, esos lápices que dibujaron un camino hacia su futuro. Hubo otras cosas, otras 1000 cosas. Dejar de almorzar por un mes para comprarle a Raúl esa bicicleta roja que tanto quería, la que lo llevaba a la escuela con una alegría desbordante. Llevaba mi taco de frijoles, sí, pero no lo comía. Se lo daba al perro del vecino y me aguantaba el hambre. O esa vez, cuando Miguel necesitaba un traje para su primera entrevista de trabajo en un bufete de contadores. Un traje, decía él, que lo hiciera parecer formal e importante. Yo me pasé meses trabajando horas extras, bajo el sol de plomo, mi piel curtida y mis manos sangrando para juntar cada moneda. Apenas dormía. Mi espalda, que ya no era la de un joven, me pasaba factura cada mañana con punzadas agudas. El sastre, un viejo amigo, me hizo un descuento, pero aún así era una fortuna para mí. Cuando Miguel se lo puso, vi un hombre, no un niño, un hombre con ambición, con sueños, y ese traje que yo pagué con el sudor de mi frente y el dolor de mis huesos fue el primer paso de su carrera. No hablo solo de dinero, hablo de tiempo, de energía, de juventud, de sueños pospuestos, de las noches en que, agotado, me sentaba junto a sus camas y les contaba historias inventadas, historias de héroes y princesas, mientras ellos se dormían abrazados a sus sueños, mientras el mío se quedaba pendiente. Mis sueños de quizás haber estudiado algo más, de haber viajado, de haber tenido una vida un poco más allá de los ladrillos y el cemento. Pero no me arrepiento. No, ni por un segundo. Cada gota de sudor, cada sacrificio, cada dolor, lo hice por ellos, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve, para que no tuvieran que vivir con las manos ásperas y la espalda torcida,
para que pudieran hablar de cosas importantes sin que sus labios se sintieran ajenos a las palabras, para que no tuvieran que sentir la vergüenza de su origen, esa que ahora, irónicamente, se volcó sobre mí. Esas memorias, esas pequeñas y dolorosas escenas de mi vida son las que me mantuvieron en pie cuando Raúl me soltó su "no encajas". Pensé en la bicicleta roja de Raúl, en los libros de Miguel, en los lápices de Sofía, y la rabia se mezcló con una tristeza tan profunda que sentí mi alma arrugarse. Eran mis hijos, mi sangre, mi todo, y ahora me veían como un estorbo, una mancha en su vida perfecta, pulcra y, según ellos, importante. Las manos que les dieron todo, que les secaron lágrimas, que los levantaron cuando caían, ahora eran las manos simples y básicas de un viejo albañil. Y en ese dolor, en esa humillación, es donde se gestó mi verdadera fortaleza. Una fortaleza silenciosa, paciente, implacable, porque si algo me enseñó la vida en la construcción es que para levantar algo grande, primero hay que tener unos cimientos sólidos. Y mis cimientos eran mi dignidad y la verdad de mi historia. Y esa historia, mis amigos, no había terminado aún. El abandono, saben, no es algo que llega de golpe, no es como una pared que se cae de un solo golpe. Es más como una grieta, una pequeña fisura que aparece un día y que, si no se atiende, se va haciendo más grande, más profunda, hasta que la pared entera colapsa. Con mis hijos, el abandono fue así, gradual, silencioso, pero implacable. Empezó con pequeños detalles, con llamadas que ya no llegaban, con excusas cada vez más elaboradas para no venir a verme. Recuerdo el día de mis 70 cumpleaños. Me levanté temprano, como siempre. Había preparado mi mejor café, con la esperanza de que, quizás ese día, recibiría una visita, una llamada cariñosa. Nada. El teléfono estuvo en silencio todo el día. Pasaba las horas mirando la calle desde mi ventana, esperando ver uno de sus coches, pero nunca llegaron. El sol se puso y yo seguía sentado en mi sillón, sintiendo el peso de los años, pero más aún, el peso de la ausencia. Mi vecina, doña Chela, una viejecita amable que siempre me traía un plato de sopa, vino con un pequeño pastel y una velita. Ella, una extraña, se acordó. Mis hijos. Vi sus fotos en las redes sociales más tarde. Raúl en un viaje de lujo a la playa con su nueva novia. Miguel en un restaurante elegante con vinos internacionales. Sus amigos, celebrando, decía, el éxito. Sofía, mi niña, en un concierto de música que le encantaba. Para ellos era un día normal. Para mí fue el día en que sentí la verdadera soledad. Fue como si hubiera gritado mi nombre en un cañón, y el único eco que regresó fue el del silencio. Luego vinieron las fiestas, las navidades, las reuniones familiares. Al principio me invitaban, sí, pero era como si fuera una obligación incómoda. Una vez, en casa de Sofía, la mesa principal, esa donde se sentaban los importantes de la familia de su marido, estaba llena de platos de porcelana, copas de cristal, cubiertos brillantes. A mí me sentaron en una pequeña mesa en la cocina, junto a la estufa, con un plato de plástico y un vaso de refresco. Es que, papi, aquí estás más cómodo, con espacio para estirar las piernas, me dijo Sofía sin mirarme a los ojos, mientras se reía a carcajadas con su suegra en la sala. Cómodo, pensaba yo, mordiendo mi tamal frío. Esto se siente como una apuñalada. Podía escuchar las risas, las conversaciones animadas desde el otro lado de la puerta y el sonido de mis propios pensamientos cada vez más amargos. Comí rápido, casi sin saborear, y me fui antes de que la noche terminara, inventando una excusa sobre el dolor de espalda. Nadie me detuvo, nadie se dio cuenta, o si lo hicieron, fingieron no hacerlo. Los regalos. Intenté darles cosas que, para mí, tenían un valor incalculable. Para Raúl, cuando compró su primer coche de lujo, pasé
Semanas esculpiendo a mano, con una navaja de bolsillo, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en un trozo de madera de olivo que había encontrado en el campo. Era rústica, sí, pero cada trazo, cada curva, estaba hecha con amor, con la esperanza de que lo protegiera en sus viajes. Se la di envuelta en un pañuelo. Él la abrió, me dio una sonrisa forzada y la arrojó sin más al compartimento de la guantera. Más tarde vi una foto del coche en sus redes sociales, con un ambientador de pino colgando del espejo retrovisor. Mi Virgen, mi esfuerzo, mi amor, olvidado en la oscuridad. Miguel, el contador, siempre tan preocupado por las apariencias. Una vez le llevé un par de zapatos hechos a mano por un viejo artesano del pueblo, la piel suave, la suela cosida a mano. Eran los mejores zapatos que el dinero podía comprar en nuestra región. Él los miró con desdén. «Papá, yo solo uso zapatos de marca. Estos se verán raros en la oficina», me dijo, y los dejó en la caja sin probarlos. Al día siguiente, lo vi salir con unos zapatos de esos que se ven brillantes, pero que no duran nada. Los míos, los que compré con tanto esfuerzo, los vi semanas después en un rincón de su garaje, cubiertos de polvo. Sentí un nudo en la garganta. Y Sofía, mi dulce Sofía, ella que siempre fue tan sensible. Para su cumpleaños le tejí una bufanda de lana. Aprendí a tejer, yo, un albañil, tejiendo. Me costó mucho, mis dedos torpes, pero quería que tuviera algo hecho por mí, con mis propias manos. Cuando se la di, me abrazó, sí, pero noté su mirada hacia la etiqueta. «Ay, papá, qué bonita, pero es que el color no combina con nada de lo que tengo», me dijo, con esa voz suave que antes me derretía. La dejó en una silla. Unas semanas después, la vi envolviendo un trapeador con esa misma bufanda para limpiar el polvo de los muebles. Mi amor, mi esfuerzo, mi tiempo reducido a un paño de limpieza. Las mentiras, las excusas, esas eran las que más dolían. Miguel era el campeón. «Papi, tengo muchísimo trabajo, no puedo ir a verte. Papi, los niños tienen la gripe, no podemos contagiártela». Pero luego lo veía en la plaza, riendo a carcajadas con sus amigos o en el centro comercial, comprando cosas que no necesitaba. Una vez tuve una punzada muy fuerte en la espalda, de esas que te tiran al piso. Necesitaba que alguien me llevara al doctor. Llamé a Miguel. «No puedo, papá. Estoy en una reunión crucial en la oficina, de esas que deciden el futuro de la empresa». Me arrastré como pude hasta la parada del autobús, con el sudor frío corriéndome por la frente. Una hora después, al pasar por la plaza, vi su coche aparcado frente al bar, y a él, en la terraza, con una cerveza en la mano, riendo a carcajadas. Crucial, claro, más crucial que el dolor de su padre. Raúl, por su parte, era más directo. Sus excusas eran más de «no tengo tiempo, papá» o «estoy demasiado estresado». Un día le pedí ayuda con una gotera en el techo. Él, ingeniero, «¿no podría echarme una mano?» «Papá, eso es un trabajo para un especialista, no es mi área. Contrata a alguien», me dijo con desinterés. Yo, el que le enseñó a clavar un clavo, a usar una llave, a entender el valor de arreglar las cosas con las propias manos. Él, que construía puentes y edificios en el papel, no podía arreglar una simple gotera en la casa de su padre. La gotera siguió ahí, y yo, en mi soledad, la arreglé como pude, con mis viejas y cansadas manos. El desprecio no solo era verbal, era en los gestos, en las miradas, en el silencio. Se habían olvidado de que yo existía, de que tenía sentimientos, de que mi corazón, aunque viejo, seguía latiendo con la esperanza de su amor. Se habían olvidado de que yo fui el cimiento de sus vidas, la roca sobre la que construyeron sus importantes existencias. Y esa fue la última grieta que se abrió en la pared de mi paciencia. La pared que se derrumbó con la frase de Raúl, la que me dijo que no encajaba. Y en ese colapso, en ese dolor que me llegó hasta lo más
profundo, se gestó algo nuevo, algo que ellos, en su ceguera y su soberbia, jamás podrían haber imaginado. Mi secreto, el secreto que había guardado con tanto celo, estaba a punto de ser revelado. Y su revelación sería el golpe más duro que jamás recibirían. Verán, en la vida de un albañil se aprende que lo que importa no es lo que se ve por fuera, sino lo que hay debajo, los cimientos. Y mis hijos, ellos solo veían la superficie. El viejo, el albañil, el jubilado con la ropa gastada. Lo que no sabían era que debajo de esa apariencia había echado raíces un secreto, un imperio que había crecido en silencio, ladrillo a ladrillo, tortillería a tortillería. Todo comenzó de la manera más humilde, como casi todo lo valioso en la vida. Estaba yo, joven entonces, recién casado con mi amada esposa, trabajando duro en una pequeña tortillería del barrio. La dueña era doña Rosa, una viejecita sin hijos, con ojos sabios y manos que olían a nixtamal. Yo no era solo un albañil, era el que le arreglaba el horno, el que le hacía reparaciones, el que cargaba los bultos de maíz. Ella vio en mí algo más que un simple trabajador. Vio mi compromiso, mi honestidad, mi deseo de salir adelante. Un día, ya muy enferma, me llamó. Me ofreció no un pago por mis últimas reparaciones, sino una parte, una pequeña participación en su negocio. Dijo que yo tenía buena cabeza para los negocios, aunque nunca hubiera ido a la escuela. Me enseñó los secretos de la masa, el punto exacto del comal, cómo hablar con la gente, cómo ganarse su confianza y su lealtad. Y lo más importante, me enseñó a ahorrar cada centavo. Doña Rosa falleció poco después, y esa pequeña tortillería, que era más un sueño que un negocio, se convirtió en mi responsabilidad. Y yo la hice florecer. Cada peso que ganaba, cada moneda extra, la volvía a invertir. No en lujos, no en ropa fina, ni en vacaciones. La invertía en el negocio. Compré otra tortillería, una vieja, abandonada, que yo mismo reparé con mis propias manos, con mis propios ladrillos. Luego otra y otra más. La gente amaba nuestras tortillas, el sabor de lo hecho con cariño, el precio justo. Poco a poco, mi nombre, el de Esteban Hernández, se empezó a asociar con las mejores tortillas de la ciudad. Pero nadie, excepto mis empleados más leales, sabía que yo era el dueño de todas ellas. Para mis hijos, yo seguía siendo el papá albañil que de vez en cuando iba a ayudar a la tortillería. Luego, la tlapalería. Me di cuenta de que, para mis reparaciones y para mis propias construcciones, siempre necesitaba materiales. ¿Por qué comprar a otros si yo podía vender a mí mismo? Era un paso lógico. Así que, con los ahorros de las tortillerías, abrí una pequeña tlapalería, una ferretería. Al principio era solo un cuartito con clavos y martillos, pero con el mismo principio de honestidad y buen servicio, la tlapalería creció. La gente del barrio, los otros albañiles, los pequeños constructores, venían a mí. Sabían que Esteban no los engañaría, y así fui acumulando más y más. Pero seguía siendo el viejo Esteban, el de las tortillas y la ferretería pequeña. Y luego, la mayor ironía de todas, la constructora. Yo, que había pasado mi vida bajo el sol, poniendo ladrillos para otros, siempre soñé con construir algo propio, algo grande, algo que perdurara. Y vi cómo las grandes compañías constructoras, esas que ahora contrataban a ingenieros como mi hijo Raúl, hacían sus trabajos. Caros, sí, pero a menudo con prisas y sin el mismo cuidado que uno le pone a su propia casa. Así que, con unos pocos hombres de mi confianza, hombres que conocían el valor del trabajo honesto y bien hecho, formé mi propia constructora, Constructora Hernández. Al principio hicimos casas pequeñas, luego edificios medianos, y nuestro nombre, nuestra reputación, creció. Construíamos con calidad, con ética, con el corazón,
Y los contratos, los grandes contratos, empezaron a llegar. Pero para mis hijos, yo era solo el viejo que trabajaba con unos amigos en pequeñas obras. Nunca les mostré las oficinas, nunca les hablé de la magnitud de los proyectos. ¿Por qué? Por una razón que se volvió fundamental. Y el salón de eventos, Los Pinos. Los Pinos. Ese fue mi proyecto estrella, el que me llenó de un orgullo secreto. Era una antigua hacienda, abandonada, casi en ruinas. Todos la veían como un problema, una inversión sin fondo. Yo vi su potencial. La compré por una ganga y durante años puse mis manos, mi visión y mi dinero en ella. La reconstruí, la restauré, la transformé en lo que es hoy. El salón de eventos más exclusivo y lujoso de la ciudad. Cada ladrillo, cada viga, cada detalle de yeso, cada jardín, cada fuente, lleva mi huella. Y ahora, mi hijo Raúl, mi ingeniero exitoso, elegía ese lugar, el más exclusivo, el más caro, para celebrar su ascenso. Él, que me había llamado simple y básico, sin saber que era dueño del mismísimo lugar donde quería brillar. La ironía era tan dulce y tan amarga, al mismo tiempo, que casi me ahogaba. Guardé el secreto por muchas razones. Al principio quería que mis hijos aprendieran el valor del trabajo, que supieran lo que cuesta ganarse la vida. No quería que crecieran dependientes de un dinero que no habían ganado. Veía a otros niños ricos, malcriados, arrogantes, y no quería eso para los míos. Quería que tuvieran sus propias alas, que lucharan, que valoraran el esfuerzo, y lo hicieron a su manera. Estudiaron, se graduaron, tuvieron éxito, pero con el éxito llegó la soberbia, la distancia, el desprecio. Con el tiempo, el secreto se convirtió en un escudo. Fue mi refugio, mi mundo aparte. Era mi victoria personal, algo que ellos no podían tocar, ni contaminar con su actitud. Y, si soy completamente honesto, se convirtió en una especie de prueba. Una prueba dolorosa, sí, pero necesaria. Quería ver si me amarían a mí, al viejo Esteban, al padre, sin pensar en mi dinero. Quería ver si valorarían al hombre que les dio todo, sin esperar nada a cambio material. Y fracasaron. Fracasaron estrepitosamente. No solo no me amaron por lo que era, sino que me despreciaron precisamente por eso. Y ese fue el punto de quiebre. Mis 48 millones de pesos, acumulados con el sudor de mi frente, habían traído riqueza material, sí, pero también una profunda tristeza. Una fortuna que me permitió construir un imperio, pero que no pudo comprar el respeto y el amor incondicional de mis propios hijos. Ahora, ese imperio, ese secreto tan celosamente guardado, estaba a punto de ser expuesto. Y con él, la verdad, esa verdad que a menudo es más dolorosa que cualquier mentira. El día de la fiesta llegó, y con él, una calma extraña, casi sobrenatural, se apoderó de mí. Había pasado las últimas semanas en los preparativos, no de la fiesta, sino de mi plan. Había consultado a mi abogado, licenciado García, un hombre de mi entera confianza, que conocía mi historia y mi secreto desde hacía años. Sus ojos, a veces, me miraban con una mezcla de admiración y lástima, pero siempre con respeto. Habíamos ultimado los detalles, los papeles, las condiciones. No era un acto de venganza, no. Era un acto de justicia, una lección, la última, la más importante, que daría a mis hijos. No recibí invitación, claro. Las palabras de Raúl aún resonaban en mi cabeza, demasiado simple y básico. Pero yo ya tenía mi estrategia. Había mandado preparar un traje discreto, sí, pero de la mejor calidad. Llevaba una guayabera impecable, hecha por encargo, cómoda, pero elegante. Mis zapatos, limpios y lustrados, no de marca, sino hechos a la medida por un artesano como los que le compré a Miguel. No quería destacar, pero tampoco quería ser invisible. Quería ser Esteban Hernández, y nada más.
La fiesta era en Los Pinos, mi salón de eventos. El lugar estaba espectacular. Las luces, la música, las flores, el personal, todo funcionaba como un reloj suizo, gracias a mi equipo, a mi gente, a esa gente que sí conocía mi verdadero valor. Vi los coches de lujo, aparcados, las limusinas. Vi a Raúl, radiante, con un traje carísimo, saludando a sus importantes amigos de la empresa. Miguel y Sofía estaban cerca de él, sonrientes, impecables, codeándose con la flor y nata de la sociedad local. Ni por un segundo se les cruzó por la mente que el dueño de todo aquello, el hombre que posibilitaba ese despliegue de opulencia, era su propio padre. Entré por una puerta lateral, esa que solo usa el personal, y yo, de vez en cuando, para supervisar en silencio. El gerente del salón, don Pablo, un hombre que me respetaba profundamente, me vio. Sus ojos se abrieron un poco con sorpresa, pero su rostro se mantuvo serio. Se me acercó y sin decir una palabra me entregó una copa de agua mineral. Había una mesa reservada para mí, discreta, cerca de la cocina, donde podía observar todo sin ser el centro de atención. Pero no me senté. Este no era un día para ser discreto. Esperé el momento adecuado. El brindis. Raúl, con su copa en alto, empezó su discurso. Hablaba de su esfuerzo, de su dedicación, de cómo había llegado hasta ahí por mérito propio. Escuché sus palabras vacías, sus agradecimientos genéricos a la familia y los que siempre creyeron en mí, sin mencionar ni una sola vez mi nombre. Mientras él se pavoneaba, yo me acerqué al escenario. Don Pablo, el gerente, lo notó y me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Le hice un gesto con la cabeza. Era la hora. Raúl terminó su discurso entre aplausos. En ese momento, don Pablo se acercó al micrófono. Permiso, señores y señoras. Antes de continuar con la cena, el propietario de Los Pinos desea dar unas palabras. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Raúl lo miró, confuso, irritado. Nadie esperaba que el dueño del salón hablara. Y entonces, don Pablo me cedió el micrófono. Caminé lentamente hacia el centro del escenario, mis ojos fijos en los de Raúl, luego en los de Miguel y finalmente en los de Sofía. Sus rostros eran un poema. Primero confusión, luego un toque de molestia por la interrupción y finalmente al reconocerme una mezcla de pánico y vergüenza. Raúl palideció. Sofía se llevó una mano a la boca. Miguel frunció el ceño, sus ojos buscando una explicación. «Buenas noches», dije, y mi voz, aunque un poco ronca por la emoción, sonó firme y clara. Me aclaré la garganta. «Mi nombre es Esteban Hernández, y soy el dueño de este salón, Los Pinos». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el murmullo ahogado de algunos invitados, la mayoría de los cuales no entendían nada, pero mis hijos, ellos sí entendían. Vieron cómo el color escapaba del rostro de Raúl. Vieron cómo Miguel intentaba disimular una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. Vieron cómo Sofía empezaba a sollozar, un sollozo seco, sin lágrimas. «Raúl», continué, mi voz tranquila, casi un susurro, pero amplificada por el micrófono. «Me alegra que hayas elegido este lugar para celebrar tu ascenso. Un lugar importante, como tú lo llamarías. Me alegra que te sientas tan cómodo aquí, rodeado de gente importante. Me alegra que hayas llegado tan lejos por mérito propio, como dices». La ironía en mis palabras era palpable, y él lo sintió. Su mandíbula temblaba. Miguel, Sofía, los miré a ambos. Verlos aquí, tan exitosos, tan importantes, me llena de un sentimiento agridulce, porque me recuerda a los sacrificios que hice, a las noches sin dormir, a los platos de comida que no comí, a las herramientas que vendí, para que ustedes tuvieran la educación que yo nunca pude, para que Raúl tuviera sus libros de ingeniería, para que Miguel tuviera su traje de contador, para que Sofía
tuviera sus lápices de colores, para que nunca tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Las lágrimas de Sofía comenzaron a rodar por sus mejillas. Raúl trataba de decir algo, pero su voz no salía. Miguel, siempre el más pragmático, intentaba procesar la información, la verdad que se le venía encima como una luz. Pero hoy, seguí, mi voz adquiriendo un tono de determinación. Raúl me dijo que yo no encajo aquí, que soy simple y básico para sus amigos importantes. Y sus hermanos, ustedes, Miguel y Sofía, no dijeron nada. Lo aceptaron, lo permitieron. Se avergonzaron de mí, de sus orígenes, de la persona que les dio todo para que llegaran a ser quienes son hoy. En ese momento, mi abogado, el licenciado García, subió al escenario con unos documentos en la mano. Don Esteban, dijo con respeto, sé que este no es el momento más adecuado, pero creo que es importante que todos los presentes, y especialmente sus hijos, conozcan su última voluntad. Tomé un sorbo de agua. Así es. Mi patrimonio, que asciende a 48 millones de pesos, fruto de décadas de trabajo honesto, de tortillerías, de una tlapalería, de fondas populares, y sí, de una importante constructora, de la cual, por cierto, esta es una de sus más exitosas propiedades. Ese patrimonio lo he puesto en un fideicomiso, y las condiciones para que mis hijos puedan acceder a él son simples. Deberán demostrar durante los próximos 5 años una verdadera humildad, un respeto genuino por el trabajo manual, por la gente sencilla y por su propia historia. Deberán involucrarse en las obras sociales que he creado para ayudar a jóvenes sin recursos, para que tengan la oportunidad de estudiar lo que quieran sin depender de un padre que venda su reloj o sus herramientas. Raúl, por fin, encontró su voz, una voz temblorosa. Papá, no, por favor, no sabíamos, te juro que no sabíamos, no queríamos, te lo ruego. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento por haberme herido, eran lágrimas de pánico por la fortuna que se les escapaba. Miguel, con su rostro desencajado, intentó acercarse al abogado, con la mirada de quien busca una cláusula, un resquicio legal. Papá, yo te quiero, te juro que te quiero, sollozó Sofía, intentando un abrazo que yo detuve con una mano. Saben, dije, mi mirada fija en ellos. El dinero, la riqueza, no, es lo importante. Lo importante es la dignidad. Y ustedes, en su ambición, en su soberbia, me la quisieron quitar. Pero un albañil sabe construir y sabe reconstruir. Yo he construido mi vida, mi imperio, y ahora voy a reconstruir mi paz. El verdadero valor no está en un título, ni en un coche caro, ni en un salón de lujo. Está en el corazón, en la humildad, en el respeto. Si no son capaces de entender eso, entonces este dinero nunca será suyo. Me bajé del escenario, dejando a mis hijos en un mar de shock y falso arrepentimiento. Las miradas de los invitados, antes curiosas, ahora eran de asombro y comprensión. Vi el rostro de Raúl, descompuesto, las máscaras caídas. Vi a Miguel, con su calculadora mental trabajando a toda máquina, pero sin encontrar una solución. Vi a Sofía intentando llorar de verdad, pero sin éxito. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba libremente. La justicia, esa que tanto había anhelado, estaba sirviéndose. Y aunque el sabor era amargo, también era liberador. El silencio que siguió a mi salida del escenario fue denso, pesado. Raúl, Miguel y Sofía quedaron allí, expuestos, con sus máscaras de éxito y desinterés hechas añicos. No sé qué dijeron después, ni cómo terminó la fiesta. Me fui acompañado del licenciado García, dejando atrás el lujo de Los Pinos y el desorden emocional que había causado. No sentía alegría, no. Sentía una paz extraña, agridulce, pero real. Era la paz de la dignidad recuperada. Los
Días y semanas que siguieron fueron un torbellino. Mis hijos intentaron contactarme, claro, llamadas, mensajes, visitas inesperadas a mi casa, pero yo no abría la puerta, no contestaba el teléfono. Sus palabras de perdón, de no sabíamos, de te queremos, sonaban huecas, llenas de la desesperación de quien ha perdido un tesoro. Sabía que no me querían a mí, al viejo Esteban. Querían el imperio que había estado oculto bajo mi apariencia de simplicidad y basicidad. Querían los 48 millones de pesos. Y yo, que los conocía mejor que nadie, sabía que ese amor y ese arrepentimiento eran tan falsos como un billete de 100 pesos falso. La verdad es que no los desheredé. Las condiciones del fideicomiso eran claras. Tendrían que trabajar en las fundaciones, en las obras sociales que había creado para jóvenes sin recursos, durante 5 años. Tenían que demostrar con hechos, no con palabras, que habían entendido la lección, que no se trataba de dinero, sino de valores. Si después de ese tiempo lograban mostrar un cambio genuino, un respeto verdadero por el trabajo, la humildad y la gente, entonces, y solo entonces, el fideicomiso se abriría. Si no, todo iría a la caridad, a mis empleados más leales, a esos que sí me veían como un hombre, no como una billetera. Mi nueva vida, mis amigos, no se basó en el dinero, se basó en la libertad de ser yo mismo, sin la carga de un secreto, sin la sombra del desprecio de mis hijos. Vendí mi vieja casa, esa que había construido con mis propias manos, y compré una más pequeña, más moderna, pero en un barrio donde la gente era sencilla, amable, donde aún se saludaban en la calle y compartían una taza de café. Mis vecinos, doña Chela y don Pedro, se convirtieron en mi verdadera familia. Ellos sí me valoraban por lo que era, por las historias que contaba, por mi compañía. Empecé a viajar. Sí, yo, el viejo albañil que nunca había salido de su pueblo. Conocí el mar, ese mar que siempre soñé con ver. Caminé por las playas, sentí la arena bajo mis pies, el viento salado en mi rostro. Visitaba los pueblos pequeños, hablaba con la gente, con los artesanos, con los campesinos. Vi la belleza en lo simple, en lo auténtico, en aquello que mis hijos habían aprendido a despreciar. Abrí una pequeña fundación, la llamé Ladrillos de Sueños, para apoyar a jóvenes de escasos recursos que quisieran estudiar una carrera técnica, quizás incluso la mía, para que nadie tuviera que vender su reloj o sus herramientas para labrar un futuro. Mis empresas siguieron funcionando, claro. Mis gerentes, mis empleados, eran los pilares de ese imperio. Ellos fueron los verdaderos herederos de mi espíritu de trabajo y honestidad. Les di participaciones, les aseguré un futuro digno. Ellos se lo habían ganado con su lealtad, con su esfuerzo, y yo, desde la distancia, supervisaba, aconsejaba, pero sin la presión, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. A veces me pregunto si mis hijos habrán aprendido. Raúl, el ingeniero, ahora dedicaba parte de su tiempo a un programa de viviendas de bajo costo, un proyecto de la fundación. Lo vi una vez, sucio de tierra, con el sudor en la frente, explicando planes a unos albañiles. Miguel, el contador, ayudaba con la contabilidad de la fundación, buscando eficiencias para que el dinero llegara a más gente. Y Sofía, mi niña, daba clases de arte a los niños de la comunidad. Sus lápices de colores ahora llenaban de vida los muros de las escuelas. Todavía no les he entregado la herencia. Todavía no han acabado los 5 años. No sé si lo harán por el dinero o si una pequeña semilla de humildad ha empezado a brotar en sus corazones. Pero ya no me importa. Su cambio, si es real, será para ellos, no para mí. Mi paz ya la encontré. La felicidad, mis amigos, no estaba en los millones de pesos. Estaba en esas mañanas en mi nuevo jardín, cuidando mis plantas, oliendo el aroma de la tierra.
Estaba en una conversación con doña Chela, en la risa de un niño al que veía aprender a leer, en el brillo de mis propios ojos al mirar el atardecer sobre el mar. Comprendí que la verdadera riqueza es la que nadie te puede quitar: tu dignidad, tu integridad y el amor de quienes te valoran por quien eres, no por lo que tienes. A veces me siento en mi porche con una taza de café humeante y miro el cielo. Pienso en mi esposa, en mis padres, en la vida que he vivido. Una vida llena de sacrificios, de dolor, pero también de una fuerza inquebrantable. Y si me preguntan si valió la pena, les digo con toda la sinceridad de mi alma: sí, valió cada gota de sudor, cada noche en vela, cada humillación, porque me permitió descubrir la verdad, mi verdad, y me permitió, al final de mi camino, encontrar la paz y la dignidad que nadie, ni siquiera mis propios hijos, pudieron arrebatarme. Dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando.